Vamos a estudiar en esta parte del curso lo concerniente a la simbología. Como todos podemos imaginarnos, cuando a nosotros nos mencionan la palabra símbolo, pues ese símbolo nos relaciona a algo, ¿no? En este caso, la relación va a estar enfocada en dos aspectos, directa y fundamentalmente. Uno es la representación en sí de un instrumento, y dos, la representación de la forma en que estos instrumentos se pueden comunicar entre sí. De tal forma que lo que vamos a ver ahora va a ser la representación de los instrumentos que se utilizan en la industria. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que ustedes en un futuro muy cercano puedan estar proyectando una distribución de los instrumentos en una industria en sus diferentes procesos. Lo que vemos ahí realmente podría ser parte de un plano de instrumentación propiamente. Podemos ver acá una serie de símbolos dentro de todo el plano, ¿sí? Vemos ahí unos círculos, unos cuadros, unas letras, unos números, ¿sí? Lo cual están representando instrumentos y la función de estos instrumentos de una manera en un formato estándar, pudiéramos decir, en un formato que está normado. O sea, tenemos normas en las cuales nos regimos para esta simbología. De tal forma que en el diagrama pues están indicados instrumentos, la función que estos realizan y la relación que estos guardan con otros componentes del proceso. La forma más sencilla, más simple de representar un instrumento, pues es representándolo con un círculo, ¿sí? O sea, acá tengo este círculo en donde aparecen las letras P y C y un número 10. Realmente es un código alfanumérico el que tenemos ahí. Ese círculo que está normado debe de tener un diámetro aproximado de 11.1 milímetros, ¿sí? Como podemos ver, pues contiene letras, ya les dije, y tiene números. ¿Qué significan esas letras y esos números? Bueno, las letras me van a identificar la función propiamente del instrumento, ¿sí? ¿Qué es lo que hace ese instrumento? Indica, registra, transmite esa variable, el valor de esa variable, y por supuesto que también me indica qué variable es la que yo estoy midiendo, ¿sí? En esta parte de acá tenemos un instrumento final de control que es una válvula de presión, de tal forma de que ahí podemos leer de que es una representación de una válvula de presión, ¿sí? La cual es alimentada por aire. Tenemos acá un resumen un poco más concreto de cómo representar los instrumentos, de tal forma que si yo tengo acá un círculo, ¿sí? Simplemente un círculo quiere decir que yo estoy representando un instrumento que está montado localmente, o sea, en un sitio específico del proceso, lo que hemos dado en llamar nosotros los instrumentos de campo. Si ese círculo está atravesado en su diámetro por una línea discontinua, eso quiere decir que es un instrumento que está montado en un panel, ¿sí? Pero que es un instrumento que no es accesible, ¿sí? O sea, normalmente al operador. Aquí dice ordenador, pero esto está malo, es al operador, ¿sí? ¿En qué caso voy a tener yo instrumentos que no son normalmente accesibles al operador o al ingeniero de planta o al instrumentista? Bueno, pongamos como ejemplo un transmisor de presión. Ustedes saben que un transmisor de presión, para que pueda funcionar, debe de tener
tanto la presión como la humedad del sistema en unos parámetros establecidos. Si se salen de esos parámetros, pues la señal que transmite este instrumento ya va a estar errada, va a estar equivocada. En ese caso, al darle mantenimiento a este transmisor, ¿sí?, o al calibrar este transmisor, debemos nosotros de ir a estos instrumentos auxiliares que van a estar detrás del panel, ¿sí?, para ver si esos parámetros no andan mal, pues sí. Muy bien. Luego, enseguida tenemos acá un círculo con una línea continua en el centro. Eso quiere decir que ese instrumento está montado en un tablero de instrumentos y que es accesible a todo mundo, pues, o sea, al operador o al ingeniero de planta. Por el contrario, si ese círculo tiene dos líneas ahí en el diámetro, eso quiere decir que es un instrumento que está montado también en un tablero, ¿sí?, en un panel, o sea, es un instrumento auxiliar también, pero que es un instrumento que es accesible al operador, ¿sí?, a diferencia del anterior que vimos, que era un instrumento que no estaba accesible al operador. Este es un instrumento que es auxiliar, pero que es accesible al operador. Y por último, acá tenemos una serie de círculos en donde yo voy a representar así a un instrumento que me mide dos variables, o a un instrumento que me mide una variable con más de una función. Por ejemplo, dijéramos, si yo tengo un instrumento que es indicador pero a la vez es registrador, puedo representarlo de esa manera, o también puedo representarlo de otra forma, como lo vamos a ver más adelante. Acá tengo otros instrumentos, ya los que aparecen en la primera fila de acá, pues ya de esos ya platicamos anteriormente. Los que aparecen acá, ¿sí?, ven ustedes que es un círculo como el que vimos en la diapositiva pasada, con un diámetro ahí continuo, pero que está encerrado en un cuadrado, dijéramos. Bueno, pues esto quiere decir que es un instrumento que está montado en un tablero, ¿sí?, que es normalmente accesible al operador, pero que es un display compartido o un control compartido, como también se le llama. Este otro de la misma manera, solo que es uno que está montado en el campo, o montaje local, o un instrumento de campo, y acá pues este otro que está en una ubicación auxiliar. Y si es una función de computadora, pues este va a ser un hexágono, ¿sí? Este me indica que es de campo, mientras que este otro me dice que está montado en un panel de instrumentos, y este otro pues que también está en una ubicación auxiliar.